Mi ponencia reflexionará sobre una cuestión que es nuclear para todos ustedes, entiendo, y para mí, que tenemos por profesión y por vocación indagar dialógicamente acerca de la belleza, de la verdad, del bien y acercarlo a los nuestros, acercarlo a nuestros alumnos, acercarlo a nuestra sociedad. Y esto no es fácil en un mundo que ha renunciado a Dios y con él a creer que existan verdades universales e irrenunciables, a creer que el bien sea un absoluto cognoscible y compartido por todos, y que la belleza exista más allá de las estéticas epidérmicas y fugaces que vemos en Instagram o que vemos en alguna red social. No es fácil, en un tiempo que puede interpretarse en claves como las que ven, tan complejas como contradictorias entre sí, hablar de la verdad. Entre ellas el fuerte impulso racionalizador, que renuncia a toda metafísica y que solo confía en lo cuantificable, en lo predecible, en aquello sobre lo que podemos tomar el control. En definitiva, que confía más en el algoritmo de una inteligencia artificial que en una buena razón de conciencia. En un tiempo que a su vez y paradójicamente se mueve por emociones y que solo tiene por auténtico aquello que las despierta, que ha renunciado al discurso, al que acusa de manipulador antes de conocerlo, y que solo confía en la propia experiencia sensible y en ocasiones hipersensible. En un tiempo que ya no se pregunta cuál es la verdad, sino que cuestiona su existencia, que como Nietzsche cree que las verdades son monedas que en su tiempo tuvieron su sello y su sentido, pero que hoy han perdido su troquel y ya no son más que un trozo de metal sin valor. Y que creen que los nuevos asideros para entendernos en la vida común, estos que deben sustituir a las verdades, los podemos construir performando, repitiendo, reiterando ideas hasta que impregnen el acervo colectivo y se conviertan en verdades únicas, en verdades irrenunciables. En un tiempo, en definitiva, positivista, en el que solo se da por verdadero lo demostrable, por bueno lo que decida la mayoría y por moral lo que establezca la ley. Como si la experiencia del hombre no fuese que muchas de las verdades que hoy sabemos que son verdades hace 100 años no se podían demostrar. Que la mayoría ha elegido muchísimas veces el mal intrínsecamente malo, lo intrínsecamente malo. Y si no, hubiéramos tenido que padecer tantas veces leyes profundamente injustas ante las que solo cabe la desobediencia civil y, como mal menor, la objeción de conciencia. Tampoco es fácil acercar la verdad, la belleza y el bien en un ámbito tan altamente tecnificado como el biomédico. Esto le va a interesar más a mis alumnos, especialmente cuando alguno de sus avances podría provocar transformaciones en nuestra naturaleza de carácter irreversible. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo verdadero en las aplicaciones biomédicas y en su investigación? La respuesta clásica es la que dio Max Weber, quien habló de dos polos opuestos. De un lado, el consecuencialismo, el utilitarismo, conforme al cual es bueno aquello que buenos resultados produce para la mayor parte de personas. En el otro lado estaría la deontología, que es la que dice que hay cosas que son buenas y que son malas con independencia de los resultados que produzcan. Hay cosas que no se deben hacer y hay cosas que se deben hacer. Pero esta distinción, con todo, a mi juicio, es fraudulenta. El consecuencialismo, al fin y al cabo, es el más estricto de los deontologismos, pues obliga siempre y en cualquier ocasión a obedecer el mandato, el imperativo de procurar el bien para la mayoría. Y la deontología, el hacer lo que se debe hacer, en el fondo es consecuencialista. ¿Por qué lo hacemos? Para tener nuestra conciencia tranquila, que es la mayor de las consecuencias. La bioética, que es lo que nos interesa, lamentablemente, ha transitado muy rápido desde la instancia de la reflexión filosófica, de la fundamentación, hacia la instancia de la aplicación, de la resolución de problemas. No nos engañemos. Nadie acude a nosotros los bioéticos, a la ética aplicada, recordando que la ética, al fin y al cabo, es una rama de la filosofía. Nadie acude a nosotros a preguntarnos cómo se debe vivir, qué es lo bueno, qué es lo bello. Se acercan a nosotros cuando tienen controversias difíciles de masticar. Cuando hay que explicar por qué a una persona mayor no se le da un respirador durante la COVID cuando tiene neumonía bilateral y hay que dejar ese respirador para personas más esenciales o hay que cederles las camas en las UCIs. Entonces es cuando se acude a un bioético. Por eso la corriente bioética más extendida que ven ahí es el principialismo, por lo menos en el mundo sajón, que es el que presume de tener las publicaciones más influyentes. Conforme al principialismo, una acción médica es ética cuando cumple estos 4 principios. El primero, el principio de beneficencia, es decir, se actúa para procurar el bien del paciente. ¿Aterrizamos? Es curioso que la bioética diga esto, cuando hoy desde la bioética lo que se está demandando es la eutanasia, que corríjanme si me equivoco, consiste en que el médico mate a su paciente a demanda, de una manera indolora, pero que lo mate. O el aborto, en que se le pide al médico que mate la vida no nacida previa tortura. Todos conocen cuáles son las prácticas abortivas y cómo se realiza el aborto, por tanto, no voy a detenerme ahora a explicarlo. En ambos casos se llama bien a lo que es el mayor de los males,
atentar contra la integridad física de las personas y procurar su muerte. El principio de no maleficencia, o lo que es lo mismo, una acción médica no puede infringir un mal mayor del bien que persigue. Vamos a ponerlo claro, para quitarme un uñero no puedo arrancarme el dedo. ¿No? Por curar un uñero, mire, se arranca usted el dedo y ya está. Vamos a ver, sin embargo, esto es de máxima actualidad y lo que voy a decir es conflictivo. Pero en fin, me la juego. ¿Dónde está la no maleficencia? Cuando hay personas a las que damos tratamientos quirúrgicos para la reasignación de género, que consisten en castrar, mastectomizar, practicar vulvectomías radicales, mamoplastias, faloplastias, vaginoplastias, a cuerpos sanos, que entran en el quirófano sanos y salen del quirófano enfermos de por vida, porque no van a experimentar la cirugía como una curación o una sanación, sino como una herida contra la que tendrán que luchar durante el resto de sus días. El principio de autonomía lo que dice es que el paciente debe estar informado adecuadamente para participar en las decisiones médicas que le afectan. Sin embargo, pásmense, esto lo descubría hace unas pocas semanas de una alumna, no existen, por ejemplo, formularios oficiales de consentimiento informado para la implantación del DIU, de los dispositivos intrauterinos. Y los que hay no informan de los efectos abortivos si hay un posible o eventual embarazo. Los tratamientos hormonales a menores trans, que se realizan con medicación no probada en menores, ni en el tiempo, ni en la cantidad, ni su eficacia, no informan sobre los efectos secundarios de su uso continuado, que en algunos casos llegan al cáncer o llegan incluso a tener que ejercer un trasplante de hígado. Tampoco se informa adecuadamente en cosas menores, como los efectos irreversibles del metilfenidato, una hormona de liberación lenta, en los tratamientos de los niños con déficit de atención. Y respecto del principio de la justicia, mire, no hace falta ni que hablemos. Ustedes y yo lo hemos visto. Ancianos abandonados, muriendo solos en las residencias geriátricas, porque al principio de justicia se le ha aplicado un criterio presupuestario. Repartamos los recursos escasos entre las personas más esenciales. Y hemos permitido que estas personas muriesen solas. Hay un artículo publicado en El País que narra cómo incluso en algunas ocasiones a los familiares les hemos dado medicaciones letales para acabar con la vida de sus padres para que no sufriesen esto. Tengo un artículo en mi LinkedIn que les rogaría que lo leyesen y lo hablamos cuando quieran. Bien, el error de la bioética principialista, con todo, no es la laxitud de estos principios, sino que no les pone jerarquía y al final no sabemos cuál es el principio que tiene que mandar sobre cuál. Por eso yo les recomiendo a todos ustedes la bioética personalista, pero es que no tengo tiempo de explicársela, lo siento muchísimo. Lo que sí que les recomiendo es que si quieren hablen conmigo y yo les diré quién puede venir del Observatorio de Bioética y será, de verdad, ustedes disfrutarán y aprenderán muchísimo. Bien, vamos a comenzar la ponencia. Lo otro era introducción. Voy a retomar una vieja cuestión que no por manida ha perdido su actualidad. Es aquella que se refiere a las raíces del pensamiento antropológico, o lo que es lo mismo, a las grandes cuestiones que desde siempre nos han llevado a los hombres a volvernos hacia nosotros mismos y hacernos las grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Compartimos un mismo origen y un mismo destino? ¿Tenemos alguna responsabilidad sobre nosotros mismos, sobre los demás a los que queremos o sobre el mundo? ¿Qué podemos llegar a saber? ¿Qué nos está permitido hacer? ¿Qué nos cabe esperar? ¿Tenemos dignidad? ¿Existe, de hecho, algo así, como la dignidad? Les decía que desde que el hombre es hombre, es decir, desde que tras aplicar la razón a la mera supervivencia encontró que había un sobrante de inteligencia y lo aplicó a preguntarse cosas, ha reflexionado sobre tres grandes cuestiones, y a mi juicio con mucha razón. Está en primer lugar la cuestión de la libertad. Que la libertad, al fin y al cabo, ustedes lo sabrán, es una de las caras de esa moneda en cuyo reverso está la responsabilidad. Nuestra vida es una biografía que transcurre entre decisiones, que no son decisiones que obedecen al esquema estímulo-respuesta, al esquema causa-efecto que hay en los seres naturales. Nosotros obramos por razones de conciencia. Elegimos, por ejemplo, entre asumir nuestros condicionamientos naturales o rebelarnos contra ellos, transformando nuestra naturaleza para reemplazar el sexo por el género, para mejorar nuestras capacidades artificialmente o para transformarnos en no sé qué con tal de no envejecer o de no morir. Elegimos si estudiar o trabajar, si estudiar y trabajar o si ni estudiar ni trabajar. Elegimos si casarnos, si refugiarnos en la soledad, si compartir, si no compartir. Bueno, ¿y si al final de nuestros días descubrimos que nuestras elecciones han sido erradas, que nos hemos equivocado? ¿Y si al final resulta que teníamos que haber escogido otra cosa, que nuestra vida ha sido un fracaso? Por eso, desde el principio, nos hemos preguntado qué es lo que hubiésemos tenido que desear elegir. ¿Cuál es nuestro telos en orden a una vida lograda? En orden a la realización de nuestra vida, al florecimiento, a esa prerrogativa admirable que nos conmina desde dentro a nuestra realización y a nuestra perfección. Así que aterrizo, por si creen que me estoy elevando mucho.
En la vida no se trata, pues, de elegir si traer al mundo o desechar un hijo no perfecto o no deseado, ni de si queremos o no queremos paliar la frustración por nuestra relación infecunda, cosificando el cuerpo de una mujer y convirtiéndola en una incubadora a nuestro servicio, ni de si podemos pedirle a un médico que nos quite la vida para huir de un sufrimiento de un final no deseado. Se trata más bien de saber qué es lo que se corresponde con la realización, con el logro objetivo de nuestra vida. Un logro que, precisamente porque es objetivo, debe tener algo que ver con la verdad y no debe basarse en nuestro bienestar subjetivo. Creo que para que la vida de un ser racional sea una vida lograda, debe tener algo que ver con la realidad. De nadie que vivió engañado, creía que su mujer le amaba cuando le engañaba, creía que sus hijos le protegían cuando le robaban, diríamos, hombre, qué tipo más feliz. Vivió siempre engañado, en una alegre fantasía. Diríamos, pobre desdichado, pobre infeliz, que nunca pisó un suelo real. Nuestra segunda gran preocupación, sin duda, es el paradójico contraste entre nuestra constitución relacional y la dramática dificultad que tenemos en nuestras relaciones personales. Somos estructural y naturalmente sociales. El ideal del hombre hecho a sí mismo que le hemos dado a nuestros hijos es patológico. Es una gran mentira que les va a hacer un daño terrible, que le presenta como un solitario vagabundo perdido en un universo sin sentido, en el que no hay encuentro, en el que no hay patria, en el que no hay lugar de acogimiento, en el que el otro es el límite a mi libertad y por tanto es mi infierno. Así lo veía Sartre, el existencialista, y por eso se comprende que al final Sartre abrazara el stalinismo, esa ideología que dejó bajo la carretera del Gulag, que une con Siberia 20 millones de muertos. Sartre no comprendió, como parecemos no haberlo comprendido nosotros tampoco, que nuestra propia concepción es un hecho social que requirió del abrazo amoroso de nuestros padres, que nuestro nacimiento fue un hecho social, que ocurrió en un paritorio lleno de gente, que alguien tuvo que meter la mano para girarnos y que pudiésemos deslizarnos por el canal del parto, y que si no, no hubiésemos nacido. Todos en nuestra infancia tuvimos que pronunciar primero el nombre de otro, papá, mamá, yaya, tete. Todos tuvimos que decir tú antes de conocer nuestro nombre y saber que éramos un yo. Todos hemos reconocido nuestra propia identidad por comparación con alguien semejante a nosotros. Somos, en definitiva, seres sociales, relacionales y codependientes. Nuestro cuerpo, nuestra psicología, nuestros afectos tienden al otro, salen al encuentro del otro. Sin embargo, en la búsqueda del otro, lo frecuente es que antes que el abrazo aparezca el tropiezo. Los padres queremos a nuestros hijos, y quiero pensar que los hijos quieren a sus padres. Sin embargo, tropezamos en la convivencia. Como tropezamos los esposos, como tropiezan los novios, los compañeros de clase, los amigos, las naciones, que no estemos a las puertas de una tercera guerra mundial. Por último, la gran preocupación del ser humano es la certeza de la muerte. Ya no solo de nuestra propia muerte, que la enfermedad nos anticipa como el ministro portavoz. De ahí esa obsesión por un cuerpo saludable, una dieta saludable, por un cuerpo 10, por el control alimentario, por el deporte. No podemos soportar un cuerpo enfermo porque nos recuerda que somos mortales. También y sobre todo por la muerte de las personas a las que amamos, porque las personas no se mueren, las personas se nos mueren y nos dejan un vacío irreemplazable. ¿Qué vacío me dejó a mí la muerte de mi padre? Porque en tanto que seres singulares, nadie nos puede sustituir, somos únicos. No se cambia un padre por otro, no se cambia un amigo fallecido por otro. Incluso para los creyentes, que creemos firmemente que nos encontraremos con nuestros seres queridos en el banquete del reino, la separación temporal es un desgarrador desarraigo. ¿Cuántas lágrimas nos deja la muerte de un ser querido? Media invita a morte sumus. Y con esta anticipación del destino fatal, hay muchos que dejan de disfrutar. Les pongo un ejemplo. Imagínense el encuentro con un viejo amigo en un restaurante con hermosas vistas, disfrutando de un buen vino. Todos estos gozos sensibles satisfacen necesidades humanas, necesidades de encuentro, necesidades sensitivas, es gozo para los ojos. Pero la relevancia de aquello que satisface es muy contingente, es muy en el aquí y en el ahora. Pero si imaginamos esa cena como una cena de despedida, porque sé que voy a morir, me estoy despidiendo semanas antes de la muerte, entonces la relevancia de esas cosas que se satisfacen ya no es tan grande. Incluso la relevancia de la cena sucumbe, porque entonces sabremos que dentro de unos días ya no seré. Y como no seré, no tendré ningún recuerdo. Y no recordaré ni esa cena, ni la conversación, ni los proyectos, ni el sabor del vino. Y entonces será como si esa cena no sirviese para nada. Como si vivir no sirviese para nada. Como si la vida fuera malgastar un tiempo que no conduce a ningún sitio. Todo cambia, sin embargo, si existe un ámbito de sentido que elimine la contingencia de ese último encuentro y le conceda un valor que permita afirmar está bien así, ha valido la pena, tenía que ser de este modo, es un diseño perfecto, así tenía que ocurrir. Ars longa vita brevis. Aprovechemos el tiempo y aprovechémoslo para hacer el bien.
El contraste entre la belleza de la vida y la frustración de la muerte nos abre, por tanto, al interrogante metafísico. ¿Es posible que todo acabe con la muerte? ¿Hay un sentido último? ¿Un porqué del vivir? De alguna manera, por tanto, el interrogante antropológico es también un interrogante teológico. Habrá quien piense que el interrogante teológico se nos abre solo a los creyentes, pero no es verdad. Creyentes y no creyentes compartimos una certeza: existió el acto creador. La cuestión radica en si fue Dios quien creó al hombre o fue el hombre quien creó a Dios. Si fue Dios quien creó al hombre, lo creó varón y mujer, a su imagen y semejanza, y siendo así el carácter sexuado de nuestro cuerpo. Pero también su vulnerabilidad, su finitud, responden a un designio. No son una fatalidad, sino la oportunidad para abrazar el tiempo y dar valor a su paso y a su declinar, para poder salir al encuentro del otro en la complementariedad de los sexos y construir un destino común, para poder sufrir valientemente nuestros sufrimientos para alcanzar la cima de nuestra realización. Si Dios ha creado al hombre, en efecto, el otro no es solamente, como describió Emmanuel Levinas, la epifanía de su presencia inmediata, pero también indigente y expuesta, que reclama nuestro reconocimiento, que reclama el trato que le corresponde por ser uno de los nuestros. El respeto. Trátame como te gustaría ser tratado. No, no. Si Dios existe, en el trato con el otro me juego la relación con Dios, que en el más vulnerable, en el más pequeño, nos recordará el último día que cuando tuvo hambre le dimos de comer, que cuando tuvo sed le dimos de beber, que cuando estuvo desnudo le vestimos, cuando estuvo enfermo o en la cárcel fuimos a visitarle, que cuando fue emigrante lo acogimos, que cuando tenía miedo a la muerte le consolamos y le ofrecimos cuidados que paliaron su dolor y no le inyectamos una solución letal, que cuando quiso venir al mundo y descubrimos que vendría discapacitado, le acogimos amorosamente, con especial cuidado y cariño por ser uno de los nuestros muy necesitado, y no lo abortamos, no lo rompimos y no lo sacamos fuera donde no podía vivir. Que cuando enfermó en una residencia geriátrica y sufrió una neumonía bilateral, le ofrecimos respiradores mecánicos y un lugar en nuestras UCIs hospitalarias, y no consideramos que esos recursos estaban mejor destinados a personas más esenciales. Si cuando fue vulnerable a los contagios, no apelamos a nuestra inmadura noción de libertad o a no sé qué teorías conspiranoicas, nos vacunamos sin excusas y nos pusimos a tiempo y a destiempo las mascarillas, dentro y fuera, arriba y abajo, al este y al oeste. En definitiva, si en los momentos más críticos de su vida no solo le respetamos, como nos insta la regla de oro de la ética, sino que le amamos como nos manda el imperativo del amor. Pero si es el hombre el que ha creado a Dios y además lo ha hecho a su imagen y semejanza, es decir, de sus intereses y de sus anhelos, su papel en la historia del hombre podría ser simplemente liberarle del temor a la muerte y, por tanto, permitirle entrar en las causas ajenas de quienes han inventado esa idea, de quienes se benefician con esa idea. Y entonces el desvelamiento de la falsedad de la idea de Dios sería una obligación moral, no solo intelectual, el requisito indispensable para poder ser libres. Si es el hombre quien ha creado a Dios, el hombre tiene que hacerse responsable de su propia evolución. ¿Por qué seguir confiando en la torpeza de la naturaleza, que sigue permitiendo enfermedades crónicas, congénitas y discapacidad? Al fin y al cabo, la enfermedad y la muerte solo son procesos biológicos y la biología se puede alterar por medio de la ciencia, ¿no, biotecnólogos? O podríamos acabar con la muerte, podríamos matar al gran dragón, podríamos matar a la muerte. Ligera molecular, alargamiento de telómeros, restricciones calóricas, criogenización, gametogénesis, bioingeniería. ¿Por qué no ser inmortales? ¿Por qué no decidir nosotros lo que se puede y no se puede hacer? ¿Por qué no ser como dioses? ¿Les suena? Nietzsche, en efecto, proclamó en 1882 la muerte de Dios. Por supuesto, no se refería a que Dios iba paseando por un callejón oscuro y vino por detrás a alguien y le clavó un cuchillo. Se refirió a quitar la idea de Dios del discurso público. Para explicar botánica, ya no hace falta apelar al jardín del Edén. Para explicar genética, ya no hace falta explicar el relato de la creación. 100 años más tarde, alguien con bastante menos luces que Nietzsche, pero muy simpático, se quedó bastante preocupado con este anuncio y dijo: ostras, Dios se ha muerto. Pero el hecho es que Nietzsche también se ha muerto. Y advirtió con cierta desazón que él tampoco gozaba de muy buena salud. Con esa tontería, con esa conclusión, Woody Allen nos estaba diciendo algo muy profundo, que cuando matamos a Dios nos quedamos sin palabras para hablar de nosotros mismos. Qué bien había comprendido esto Fyodor Dostoyevsky, a quien Nietzsche admiraba muchísimo, y que 2 años antes que él, en un libro por desgracia inconcluso,
no lo pudo terminar la segunda parte, puso en labios de Mitya Karamazov esa pregunta dirigida a Rakitin, un seminarista descreído sin fe, tan profunda. ¿Qué será de nosotros sin Dios y sin vida futura? ¿Es que ahora todo nos está permitido? Ya no es si en la ciencia podemos hacer o debemos hacer todo lo que podemos hacer. Sí, esa pregunta también. La pregunta no era esa. La pregunta es, ay, hermano, ¿y ahora puedo matarte? Porque no te tolero, porque no te quiero. Si no hay juicio, si no hay vida futura, si nadie me ve, si nadie me encarcela, todo me está permitido hacerlo. Si no hay Dios, ya puedo hacer realmente lo que quiero hacer. Ya no hay ninguna ley. Nadie me juzgará el último día. Es evidente que la fe en Dios no es la condición para que haya juicios verdaderos ni convicciones morales. Matar es malo, exista o no exista Dios. Robar es malo, exista o no exista Dios. Ahora bien, si es el fundamento de su incondicionalidad, porque cuando hay un dogma, no hay hipótesis en contra. Pero si Dios ha muerto, cualquier convicción fundamental que usted tenga, tendrá que estar dispuesto a convertirla en una hipótesis disponible para la discusión. Una hipótesis entre otras. Y cuidado, no intentemos disuadir a nadie de que nuestra verdad es absoluta, porque entonces se nos tildará de intolerantes, de nostálgicos del integrismo religioso, del nacionalcatolicismo y de fascistas. Si Dios ha muerto, el quinto mandamiento, no matarás, ya no es un mandamiento incondicional. Yo a mis alumnos les pregunto si matar se puede, y todos me contestan que no. Y entonces les planteo 3 dilemas éticos y acaban todos apretando un gatillo. En ocasiones sí que matarían, porque la vida de 12 vale más que la de 1, porque la vida de un niño vale más que la de un anciano, porque la vida de un sano vale más que la de un enfermo, y porque hay gentes que no merecen vivir. De hecho, hay gobiernos, y no quiero poner nombres, insisto que está grabando, que están dispuestos a pactar para la aprobación de unos presupuestos generales o de una reforma laboral con aquellos que en su momento aplaudieron, impulsaron la muerte de inocentes por una idea, una bandera, una patria, una lengua o no sé qué idea totalitaria. En cualquier caso, todas las ideas ahora se tienen que discutir y se aprueban por mayoría y por tanto la verdad queda irrestrictamente disponible a las imposiciones colectivas, a la imposición de 55 contra 45, de 60 contra 40, de 70 contra 30. Es la mayoría quien lo ha dicho, esta es la verdad. En la Gaia Ciencia, no les estoy aburriendo, ¿verdad? Seguro, gracias. Mi autoestima siempre ha sido muy débil, soy bajito. En la Gaia Ciencia el propio Nietzsche lo advertía. Qué bien habríamos hecho, queridos, en lugar de demonizar y estigmatizar a Nietzsche por las herejías que dijo, habiéndole leído con criterio desde la sabiduría de nuestra fe, y hubiéramos advertido una profecía, algo que veo yo en mis alumnos cuando entran en mi clase, cuando entran en mi despacho a consultarme cosas, a mí que apenas me conocen, o en compañeros míos con los que hablo y me dicen que trabajan con embriones humanos y que no sienten ninguna especial culpa ni complejo cuando se les rompe. ¿Qué hemos hecho? Pone Nietzsche en la boca de ese viejo loco que es arrastrado al mercado de un pueblo pesquero, gritando y denunciando que hemos matado a Dios. Dice, hemos dejado esta tierra sin su sol, sin su orden, sin quien pueda conducirla. ¿Qué es ahora lo que hay que hacer? ¿Qué es lo verdadero? ¿Hacia dónde van nuestros pasos? Tiene una frase. Hemos vaciado el mar. Están en un pueblo pesquero. Viven de la pesca, de encontrarse con el otro en la otra orilla. Si se vacía el mar, no puedo pasar al otro. No puedo entrar en la realidad del otro. No puedo quererle. No puedo hablar con él. No puedo entenderle. ¿Qué hemos hecho al matar a Dios? Ya no puedo pasar a la otra persona. Estas palabras añaden una expresión, a mi juicio, preciosa. Dicen, nadamos o vagamos como a través de una nada infinita. Fíjense ustedes, de un trabajo en otro, muchas personas, de un matrimonio en otro, de una ciudad en otra, de una idea en otra, de un proyecto en otro, sin tener un orden, un sentido, un telos, una dirección. Y con énfasis prosiguió afirmando que nos roza el soplo del vacío y que la noche es ahora más noche y más profunda y que se torna indispensable encender linternas en pleno día. Créanme, chavales en pleno día, con 20 años, con salud, con belleza, con dinero, en una universidad privada. Me han escuchado hablar 3 veces. 3 días me han visto y vienen a mi despacho desolados a pedir una linterna en pleno día. ¿Qué hago con mi vida? Con crisis de ansiedad, con trastornos alimentarios, con crisis de personalidad, con problemas afectivos, preguntándome cómo se vive. Me preguntan en pleno día de su vida, ¿cómo se vive? ¿Qué razón tenía Nietzsche? Y pone también, y aquí voy a ser, perdónenme, un poco conflictivo, en sus labios, que tal vez tengamos que oler el desagradable tufo de la putrefacción divina, porque los dioses también se pudren. ¿Qué razón tenía?
¿Cómo apesta un mundo en el que Dios ha muerto? ¿Cómo apesta? ¿Cómo apesta que un niño de 15 años, porque le han quitado el wifi, mate a su padre, a su madre y a su hermano? ¿Cómo apesta la pornografía infantil? ¿Cómo apesta la trata de blancas? ¿Cómo apesta las verdades políticamente correctas, la marginación? Pero ¿cómo apesta también la muerte de Dios en las instancias que teníamos la obligación de convertirnos en lugares de culto, en puentes entre Dios y el hombre, en lugares de alabanza? Cuando los hombres de la Iglesia matamos a Dios y cedemos a las bajas pasiones, ¿quién limpiará la sangre del cuchillo asesino? ¿Quién limpiará la ira, el odio, la profunda decepción de tantas personas a las que hemos hecho tanto daño? Y termina diciendo el viejo loco que pone en duda que la grandeza de este acto, el asesinato de Dios, sea propiamente humana, quizá es diabólica. Y dice que la posteridad se agiganta con la magnificencia de este acto. Y tiene razón, ahora el futuro pesa, es muy grande. ¿Qué será de nosotros? Antes estaba clarísimo, yo no tenía miedo al futuro. Dios dirá, Yahvé proveerá, la providencia. Pero ahora son mis elecciones las que decidirán mi futuro, o peor, las elecciones de otro, o peor, la pura suerte. Todo puede salir mal. Ahora todo es incertidumbre. Sin Dios y sin vida futura, por tanto, ¿cuál es el ideal de vida buena? ¿Qué es vivir adecuadamente? ¿En qué consiste la realización personal? ¿Hay un criterio para esto? ¿O depende de la opinión? Porque si depende de la opinión, puede ser que la vida lograda sea que yo ofrezca mi vida al servicio del otro, que me entregue en un acto de amor, pero puede ser exactamente igual que lo utilice y lo cosifique a mi servicio, que lo utilice para obtener placer. ¿Qué es mejor? ¿En qué queda la libertad si solo somos materia evolucionada? Bien, no quiero alargarme. Si Dios nos ha creado, ¿existe algo así como una dignidad personal que alcanza a todas las personas con independencia de su grado de conciencia, con independencia de su esencialidad para el bien colectivo o la estructura social? ¿O debemos asumir las tesis painistas, biologicistas o marxistas? Para los marxistas, para las tesis marxistas, un hombre no vale nada en comparación con el Estado. Tú no eres nada, el Estado lo es todo. Esto lo he visto yo en el malecón en Cuba, pintado en grande en un cartel. Tú no eres nadie, la patria lo es todo. Revolución o muerte. El painismo dice que solo posee dignidad y por tanto solo es persona, sujeto de derechos fundamentales, aquel individuo que es capaz de percibir el dolor como dolor y desea evitarlo. ¿Vale? Pero desde esa perspectiva hay seres humanos que no son personas y animales no humanos que sí lo son. En el coloquio, si quieren, me preguntan sobre esto, me encantaría, y les contaría varios ejemplos de lo que dice Peter Singer, el escritor de Liberación Animal, de Proyecto Gran Simio, inspirador de la Carta de los Derechos de los Animales, que salvaría antes a un cerdo adulto que a un bebé recién nacido. Otros paradigmas sostienen que lo único que hay digno en el hombre es su capacidad de autoconciencia, pero ya ustedes saben que no todos tenemos el mismo grado de autoconciencia. Por eso Engelhardt ha distinguido 4 niveles de personalidad en relación con la cercanía o lejanía que tengamos de la plenitud de la conciencia. De una parte, estarían las personas del nivel 1, ustedes y yo, agentes morales conscientes de nosotros mismos, a los que nos preocupa quedar bien, ser alabados y no censurados, que somos capaces de firmar un contrato y sabemos lo que ahí pone, que leemos filosofía y que entendemos un chiste. En un segundo nivel estarían los niños pequeños, pero también los fetos y los embriones. A estos les atribuimos ciertos derechos porque aunque todavía no son personas del nivel 1, igual algún día lo son. En el nivel 3 estarían quienes en el pasado fueron personas, pero hoy el Alzheimer, la demencia senil, un accidente cerebral, pues los ha dejado en estado vegetativo. Y por último, las personas del nivel 4 serían todos aquellos que reciben un reconocimiento social, como si fuesen personas, pero en realidad ni lo fueron, ni lo son, ni lo serán nunca. Son los que nacieron con una incapacidad mental sin curación. Los derechos fundamentales para Engelhardt, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se escribió solo para las personas del nivel 1. Esto significa que las personas de los otros niveles son seres humanos, pero no autoconscientes. Cigotos, embriones, fetos, niños pequeños, comatosos permanentes, enfermos mentales, ancianos dementes. Estos no son plenamente personas, sino, escribe textualmente, cuidado, seres humanos con el mismo estatus moral que un animal irracional o que una rana adulta. Si son capaces de sentir, merecerán algún tipo de consideración benéfica, que no se les haga demasiado daño. Pero en general sus derechos dependen del valor que sus cuidadores, estos sí, integrantes del primer nivel, su familia, le quiera conceder. Si no les concede ninguno, el Estado estará obligado a permitir y financiar su eliminación. Las personas frágiles
quedan así reducidas a meros titulares sociales de significación, cuya vida depende del cariño que se les profese. ¿Significas algo? Vales. No significas algo, no vale. Un día expliqué esto en clase y una alumna mía gritó, ¡Hitler! ¡Eso es Hitler! Y es verdad. Dije, ¿y el niño con síndrome de Down en el feto materno, si no significa nada para ti? Dos parejas, entran el mismo día, a la misma hora, en el mismo consultorio. Los dos van a la clínica de ginecología y obstetricia. Y a las dos parejas les dicen que hay un embarazo de X semanas. Una de las parejas lleva esperando ese hijo mucho tiempo. Es un hijo deseado que no venía y la alegría es inmensa. Le ponen nombre. El padre le pone la mano en el vientre a la madre. Ah, cariño, estás ahí, ya te digo, escucha la voz de tu padre. Si eres chico te llamarás así, si eres chica, ¿cómo lo contaremos? Pues haremos en Instagram un tal con globos y lo cuentan todo. La otra pareja tenían proyectado desde hace tiempo un viaje en un velero alrededor del mundo que iba a empezar ahora y el embarazo lo frustra, el trabajo de toda su vida para este viaje. Entonces es un conjunto indeterminado de células, un apéndice materno, y entonces se puede extirpar. Luego, el que sea niño o no lo sea, el que sea persona o no lo sea, depende de lo que sus padres le quieran. Dependemos de la estima de los demás. Estas tesis sostienen pretendidos principios bioéticos relacionados con el inicio de la vida, como el principio de reemplazamiento que esboza el propio Peter Singer, del que hemos hablado, el animalista. Este dice que hay que valorar la cantidad total de felicidad que le otorgaría a unos padres matar a su hijo discapacitado si esa muerte permitiese el buscar otro que estuviese sano. Toma, y se queda tan fresco. Hay otro principio que debemos a Julian Savulescu. Julian Savulescu, el nombre suena extraño, pero es médico, profesor de bioética en Oxford, editor de una de las revistas más influyentes en el ámbito de la ética médica, Journal of Medical Ethics, y este principio recibe el nombre de principio de beneficencia procreativa. Este afirma que las parejas o reproductores individuales, nunca hablan de padres y madres, hablan de reproductores como máquinas de fotocopias, ni siquiera procreadores, que deciden tener un hijo, están obligadas a seleccionar, si es posible, el que tenga más posibilidades de convertirse en un adulto sano. Oiga, ¿y esto cómo se sabe? Porque mi mujer, cuando se quedó embarazada de mis hijos, no sabía si el niño iba a ser sano, enfermo, niño, niña, alto, bajito. Lo quiso. Fuese como fuese. No. Ahora esto solamente se conseguiría con fecundación in vitro. Y tras un análisis de aneuploidías, un análisis preimplantario, veríamos cuál tiene mayores posibilidades de crecer sano. Las aporías de este principio son evidentes. Primero, cuando selecciono al sano, desecho a los enfermos. Y ustedes saben lo que se hace con ellos. La segunda, el principio obliga, por ejemplo, a preferir un embrión con predisposición genética para el sadismo, pero con una salud de hierro, antes que a uno con una disposición genética hacia el altruismo, pero con una salud frágil. Además, ¿qué relación existe? ¿Dónde está la relación de necesidad entre la salud y la alegría y la felicidad? Yo conozco a tantísimas personas con una salud de hierro y una tristeza en el alma terrible. Y conozco tantas personas con una salud frágil, rota, que tienen una alegría que yo envidio, que todos ustedes envidiarían. En cualquier caso, hacer cálculos de valor sobre las vidas que valen o no vale la pena ser alumbradas y vividas no es un planteamiento solo de teóricos de Oxford. Aquí en Valencia, un destacado académico de la Real Academia de Medicina. Para más detalle, médico especialista en obstetricia y ginecología y jefe de endocrinología reproductiva del IBI, del Instituto Valenciano de Infertilidad. Manifestaba en 2017 en un congreso internacional de medicina reproductiva en Perú que la naturaleza es imperfecta, que hace cosas erróneas, que, por ejemplo, provoca niños con síndrome de Down y que lo hace con demasiada frecuencia y que por más que lo queramos disfrazar, la vida de un síndrome de Down no es la vida que una persona debería vivir. Es una vida indigna de ser vivida. Este señor, con amplio reconocimiento médico en nuestra comunidad, no ve ningún argumento en contra de la eugenesia prenatal, de acabar con los débiles. Estos investigadores quizá no han comprendido adecuadamente que la dignidad no es un título que él me pueda ofrecer, que nadie nos pueda ofrecer o quitar alegremente, sino un modo de ser interno y de conducirnos que solo nosotros podemos arrebatarnos a nosotros mismos. Y quizá uno de los modos en los que podemos quitarnos la dignidad sea escribiendo y diciendo cosas como la que ellos dicen. La dignidad, en efecto, no es un título honorífico que dependa de mérito alguno, ni de la buena voluntad con la que nos acerquemos a aquel a quien se la reconocemos. Ni siquiera es consecuencia del amor, existe antes que el amor. En el reino natural no existe ese deber. La dignidad no es algo que le debemos a los animales. En los animales lo que existe más bien es reconocimiento de poder,
reverencia, sumisión. ¿Han visto esa escena inicial del Rey León? Todos, reverencia ante el Rey León. Eso es lo más parecido a la dignidad que existe en el mundo animal. La dignidad en el reino animal es megalofisis, magnificencia, boato, fastuosidad, el sobrecogedor rugido del león, el noble trote de un pura sangre árabe de yeguada flor de lis, la suntuosidad de un árbol milenario, el porte de un cisne, la elegancia en su vuelo de un águila. En el reino de los hombres, en cambio, y ustedes lo saben, ¿cuántas veces se advierte una dignidad especial en el siervo que le eleva por encima de su amo? ¿Cuántas veces incluso la dignidad consiste en desprenderse voluntariamente de toda ostentación? El himno a la kenosis es una maravilla en esta línea. Que Dios, siendo Dios, no retuvo ávidamente su dignidad, sino que se hizo hombre. Y siendo hombre, adoptó la posición de esclavo. Y siendo esclavo, murió en la peor de las muertes, la muerte de cruz. El himno a la kenosis, en efecto, presenta a Jesús como aquel que se despoja voluntariamente de la gloria que le pertenece por derecho. No renuncia a su naturaleza divina, esto es imposible, pero sí al trato que podía reclamar por ella. Este es el símbolo, queridos, y que quede grabado. Este es el símbolo de Europa. Este es el símbolo de Occidente. Este es el símbolo de la cristiandad, de 2000 años de historia de la que podemos estar orgullosos. La imagen de alguien que aparentemente ha sido despojado de su dignidad, desnudo, escupido y crucificado, pero que al mismo tiempo, y precisamente por eso, es honrado con profunda reverencia. Esto es nuestra cultura. La imagen de quien se hace presente en el síndrome de Down, de quienes estos señores quieren exterminar. Nuestra dignidad se explica también atendiendo al hecho de que las personas no somos directamente nuestra naturaleza, como ocurre con el resto de los seres naturales, sino que tenemos una naturaleza que podemos desprendernos de ella, la podemos entregar, nos podemos dar. Podemos elevarnos por encima de nuestra centralidad instintiva y mirarnos desde fuera. Y comprender que no solo somos el centro de un mundo del cual todos los demás forman parte, sino que también somos parte de un mundo con múltiples centros. Que los demás no son solo nuestro entorno, que nosotros también somos entorno de ellos. Y por eso podemos relativizarnos y podemos replegar nuestra tendencia expansiva, nuestro deseo de dominar, de salir ganando, porque ellos son un fin en sí mismo. Porque son un quién y no un qué. Porque no son algo, sino alguien cuyo florecimiento en ocasiones requiere que yo pierda. Son alguien en cuya piel puedo ponerme y a quien puedo llegar a amar con ese amor benevolente que hace surgir para nosotros la realidad, la razón por la que Dios les creó. Desde esa perspectiva, el otro nunca es algo que se pueda adquirir o de lo que se pueda prescindir. Un hijo, aterrizo, no es un bien de consumo que se pueda encargar a nadie por mi frustración. Ni un producto al que pueda renunciar si mi interés decae o si se me sirve con defecto. ¿Han oído hablar ustedes de las reducciones fetales que por contrato se establecen en las subrogaciones, en la maternidad subrogada? Por contrato, si el embarazo es gemelar, la madre gestante está obligada a abortar a uno de ellos. Y si el niño viene con defecto, está obligado a abortarlo, porque los padres comitentes, los que contratan, quieren uno y lo quieren sano. Un hijo es un fin en sí mismo. No es nadie para dar alegría a nadie. Como la madre que gesta no es un útero, no es una incubadora natural que se pueda alquilar para producir hijos y a la que se pueda arrebatar luego el fruto de su vientre previo pago, despreocupándonos por lo que le ocurra una vez que nos ha entregado su producto. La dignidad se entiende solamente cuando consideramos que el ser humano no se reduce a su existencia terrenal. Porque si nuestra vida fuese exclusivamente terrenal, su valor dependería de lo que los demás le concedan. Esto lo supieron ver incluso Adorno y Horkheimer, que son filósofos marxistas, ateos, de la escuela de Frankfurt, cuando escribieron que el único argumento irrefutable contra el asesinato es el argumento religioso. Porque si alguien desea matarme, se encontraría con un problema moral, que me arrebata un bien valioso para mí, mi vida. Pero ¿y si yo también quiero morir? Vendría a matarme, yo le entregaría mi vida y ya está. Se encontraría con otro problema, que habría gente que me ama y les estaría arrebatando a ellos el bien de mi vida. Pero ¿y si alguien me quiere matar? Yo quiero morirme y no hay nadie que me quiera. ¿Qué se pierde con mi muerte? ¿Quién sale perdiendo? Solo habría una razón para no poder hacerlo, que Dios exista y que yo sea importante para Él. Y en atención a Dios. Perdón, estoy mirando por si es la hora ya o voy bien. ¿Llevo bien el tiempo? Yo estoy en la hora, ¿no, verdad? No estoy en la hora todavía. Ah. Perfecto. Vamos con tiempo. ¿Me pueden soportar 20 minutos más? Que Dios les bendiga. Bien. Con los argumentos anteriores, hemos dado razón de la dignidad humana apelando a supuestos morales, ontológicos y religiosos. Pero ¿cuándo comienza la persona a ser persona y por tanto a tener dignidad? Para responder a esa pregunta,
voy a solamente explicar dos cualidades de la naturaleza humana que definen a las personas. La primera es la substancialidad. Miren ustedes, cuando mis hijos quieren burlarse de mí, sacan del álbum de fotos una foto mía de bebé en la que estoy feísimo. Yo era un bebé feo, feísimo, ¿no? Mi orgullo herido me lleva enseguida a sacar del álbum otras fotos en las que salgo más favorecido. Fotos de un adolescente con el pelo largo al lado de su moto, de un joven con traje y corbata estrenando su coche, de un padre primerizo llevando sobre sus hombros al hijo, ahí, saliendo de la playa del Perelló con el cuerpo mojado y los bíceps marcados. Si me hiciese fotos hoy, pues serían las de este señor mayor que ustedes ven, pasado de peso y calvo, y las fotos de mi futuro quizás sean las de un anciano, con la mirada muy cansada, y espero que no, pero puede ser, con la mirada perdida. Si pongo todas estas fotos en fila, cuesta trabajo encontrar parecido alguno entre las protagonistas de las distintas fotos. En ninguna de ellas me parezco al de la foto anterior y al de la foto siguiente. ¡Qué curioso! Nos pasamos la vida reclamando nuestra identidad, que se reconozca nuestra identidad, y lo cierto es que nunca hemos sido idénticos a nosotros mismos. Lo que yo sí he sido siempre es el mismo. Ese yo que responde en todas esas fotos cuando alguien le interpela por su nombre. A la llamada Enrique Burguete, cualquiera de los de esta foto se vuelve y dice, sí, soy yo. Porque era yo y no otro ese bebé tan feo. Y el adolescente junto a su moto. Y el adulto en la playa. Y el anciano de la mirada cansada. En todos ellos he sido siempre ese ente de naturaleza racional, ese ser humano concretado en un individuo singular, único, irrepetible, yo. Esa sustancia personal que siempre ha sido la misma, por más que nunca se haya mostrado idéntica por la multiplicidad, mucha más de la que yo quisiera, de los movimientos accidentales que acompañan a su materia. Crecí, en efecto, para luego decrecer. Me salió pelo en la cabeza y luego se tiró de ella. Se ablandaron los músculos que un día estuvieron firmes y bien delineados. Se entornaron los ojos que un día tuve abiertos, inquisitivos y nerviosos. Les diré más. Hubo un tiempo en que no tenía órganos con los que hacer operativa mi capacidad de razonar. Luego los tuve y después los perderé. ¿Cuántos cambios quedan todavía por pasar? No lo quiero ni pensar, pero entre ellos seguramente la pérdida de mi conciencia y de mi memoria. ¿Qué será de mí cuando ya no sepa quién soy y ya no recuerde nada? Que seguiré siendo yo, aunque no lo recuerde y aunque no lo sepa. Cuando a mis alumnos universitarios, y están aquí presentes, les explico que solo existen dos cambios sustanciales a los que pueda someterme. La generación por la que pasé de no ser a ser, y la muerte por la que pasaré de ser a no ser, y que todo lo que ha pasado entre medio solo son movimientos accidentales, cambios en las cualidades que acompañan a mi materia, lo comprenden. Y comprenden además que el segundo cambio sustancial es la muerte, aunque discuten cuándo se produce. ¿Se produce con la muerte del tronco encefálico, con la muerte del encéfalo completo o con la parada respiratoria? Este tema no es menor, porque de eso depende los trasplantes de órganos en caliente, y les recuerdo que en España en esto somos pioneros. Algo estaremos haciendo. Más difícil, sin embargo, resulta la pregunta ¿cuándo comencé a ser? Siempre hay que me contestar, pero cuando naciste, eres el niño ese de la foto recién nacido. Ah, ya. Y no era yo. Un ratito antes, cuando alguien me giró para deslizarme por el canal del parto, sí, ahí también eras tú, ¿vale? Y un rato antes, cuando se rompió la bolsa del líquido amniótico, también. Y el día anterior, y el mes anterior, y hace 3 meses, y hace 9 meses. ¿Cuándo comencé a ser yo? Engelhardt, mis alumnos, muchos juristas y gran número de personas me dicen, cuando apareció la conciencia. Sin embargo, creo que hemos mostrado que cuando apareció la conciencia no comencé a ser, solo comencé a saber que lo era. Todavía más, la conciencia plena del yo no se tiene siquiera pasados varios meses después del nacimiento. Norbert Herster, que es uno de los impulsores de la despenalización del aborto en Alemania, tuvo que admitir esa objeción y por eso fijó el inicio de la persona en los 4 meses posteriores al alumbramiento. ¿Pero por qué 4 y no 6? ¿Y por qué 4 y no 6 y no 8 y no 10? Tan solo tuvo que admitir que la razón era muy sencilla, que al final a los padres les cuesta bastante menos deshacerse de un hijo al que no han visto nunca la carita que a uno a quien ya se la han visto. Existe una cierta resistencia a entender que del mismo modo que seré yo y no otro, cuando merme la operatividad de los órganos que permiten mi autoconciencia, por Alzheimer, parálisis cerebral, también era yo antes de que se formara. Estoy concluyendo. Soy yo, en definitiva, desde mi primer acto existencial, que no es otro que el sobrecruzamiento cromosómico que en mi concepción me dio origen como una criatura nueva y distinta a cualquier otra. Porque en el cigoto que fui, aun siendo unicelular, poseía ya el código genético propio, único, singular, irrepetible, exclusivo, el de la persona que soy y que seré hasta el día de mi muerte.
En el genoma de la célula originaria, en efecto, está contenida toda la información necesaria para que alcance mi vida adulta. Y mi vida adulta no se completa cuando llego a nacer. Oiga, ¿quién es igual que hace 10 años? ¿Quién es igual que será dentro de 10? Julián Marías decía que somos un permanente estar viviendo. Somos seres futurizos, continuamente haciéndonos. Durante la gestación no ocurre nada externo que produzca un salto genómico que permita pensar que había una criatura antes y una criatura después. Lo demás es artificial o ridículo. Ustedes, señoras que están aquí, si tienen hijos, ¿alguna vez le han dicho a su hijo algo parecido a cuando estaba embarazada de ti? O cuando vivías en el vientre de mamá. Ninguna habrá dicho cuando dentro de mí había un organismo del cual posteriormente surgiste tú. Hasta el lenguaje común lo sabe. Las consecuencias de los dichos son elementales. Si por mi dignidad tengo un derecho fundamental a la vida y a la integridad física, lo tengo durante toda mi biografía, es decir, durante todo el tiempo en el que yo soy yo. Yo soy yo desde mi concepción hasta mi muerte. Tengo el mismo derecho ahora que a las 15 semanas de gestación. Por tanto, no podría estar más de acuerdo con el lema feminista encumbrado tras la revolución sexual. Animo a toda mujer a gritar como grito yo ahora, como varón aquí. Mi cuerpo es mío. Así que el cuerpo de la gestante le pertenece a ella, solo a ella, y siempre ha sido así. No le pertenece a su entorno, ni a la presión social, ni a su situación de vulnerabilidad, ni a la de un progenitor maltratador y machista, o a la de un progenitor irresponsable, ni al de una mafia o un proxeneta que le explota sexualmente para luego obligarla a abortar. Le pertenece a ella. Ni siquiera le pertenece al de una entidad social, como sucediera con la Fundación Madrina que tuvo que acoger a una pobre mujer peruana de la calle, porque el SAMUR social insistía en llevarla al quirófano para que abortara porque no podía sostener al niño. Pero si el cuerpo de la gestante siempre fue suyo, también el cuerpo del gestado le perteneció siempre a él y a nadie más. Nunca fue un mero tejido, una masa celular o un apéndice del cuerpo materno, como sugería la vieja fórmula romana del Murieris Portio. Y si su cuerpo le pertenece, nadie tuvo jamás derecho a quemarlo con soluciones salinas, a desmembrarlo o a rastrillarlo en un aspirado. Nadie tuvo derecho jamás a sacarlo del vientre de su madre para que muriese en una terrible agonía. Si alguien quiere hablar del aborto, encontrará en mí un interlocutor, pero que hable desde la realidad, desde el conflicto que enfrenta a los derechos de dos sujetos jurídicos personales, el de la gestante y el del gestado. Que nadie venga a decirme a mí la tontería injustificada desde la genética, desde la jurídica, desde la antropología y desde la filosofía, que hay un ser personal que es la gestante y algo que no sé muy bien qué es el gestante. Por lo demás, con la muerte del cuerpo termina la persona. De ahí que los creyentes no esperemos una resurrección de las almas, sino la resurrección de la carne, porque la unión del cuerpo con su estructura intencional, lo que los griegos llamaban el alma, no es una unión accidental, como sostiene el dualismo. Es que la conciencia vive encerrada en un cuerpo, sino una unión sustancial. Para Pitágoras, lo tienen en la pantalla, el cuerpo era la cárcel del alma, y el ideal antropológico consistía en trascenderlo, en salir de él, trascenderlo cuando molestaba. Por eso, hoy día, vive todavía en la Grecia presocrática quien alienta al suicidio como grado máximo de autodeterminación, quien alienta al suicidio asistido por ONGs, como ocurre en Suiza, y quien alienta a la eutanasia, el suicidio regulado por médicos, como ocurre en Bélgica, en Holanda o ahora en España. La convicción del carácter occidental de cuerpo y alma es algo que debemos también a Descartes y a su famoso paralogismo pienso luego existo. No lo digan nunca, por favor, la peor frase de la filosofía después de esa de mi libertad termina donde empieza la del otro. Valiosísima para una colonia de moluscos, ¿vale? Pero en absoluto para una persona. Paralogismo que favoreció la identificación de ser persona con la plenitud del cogito, como si la persona no existiese sin cogito. Esta escisión llevó a Locke, en el capítulo 17 de su Tratado sobre el Entendimiento Humano, a distinguir entre aquellos seres humanos que son humanos pero no personas porque no tienen cogito, de aquellos seres humanos que son personas porque tienen cogito y por tanto tienen derechos. Para Locke, en definitiva, la identidad de la conciencia no descansaba en la identidad de su poseedor, sino que la persona era conciencia de identidad. Un filósofo menor, Parfit, ha abundado en esta misma línea al identificar a la persona con su conciencia y a la conciencia con su cerebro. Fíjense ahora, Para Parfit, si a usted le amenazan con una tortura, se asustaría. Pero ese miedo se conjuraría si supiésemos que previamente se realizará un trasplante de su cerebro, donde están sus recuerdos, sus amores, sus proyectos y su conciencia, al cuerpo de su mejor amigo. Y el cerebro de su mejor amigo pasaría a su cuerpo. De tal forma que cuando a su cuerpo lo torturaran, quien sufriría no sería usted, que está viviendo plácidamente, amando y cantando canciones en el cuerpo de su amigo, sino que sería su amigo que vive en su cuerpo.
Yo soy mi cerebro. Madre mía. Esto parece una tontería, ¿verdad? Pues no. Esto es lo mismo que decía Jean-Paul Sartre cuando hablaba del ser en sí mismo, la facticidad del cuerpo, y del ser para sí, de la autoconciencia, de la decisión. Una idea que ha llevado a Judith Butler y a toda la teoría de género a poder afirmar que hay mujeres que viven dentro del cuerpo de hombres y que hay hombres que viven dentro del cuerpo de mujer, porque yo soy lo que mi cerebro siente, lo que mi cerebro experimenta, y en absoluto soy lo que mis genitales, mi sistema endocrino, mi configuración, nada, 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 nada. Bueno, pues si esto es así, tendremos que hacer callar de una vez a estas pobres chicas ignorantes del equipo de natación estadounidense que están reclamando que no hay derecho que su compañera transgénero, que es un varón de 1,90 m, no entrene como entrena ella y les gane todas las medallas. Y si solo soy mi conciencia y mi conciencia opera como un software, ¿por qué no podemos hacer como quiere Raymond Kurzweil, convertirnos en un programa, en una app de información? Bueno, bien. Esto es precioso. Me encantaría contárselo, pero no tengo tiempo y me están mirando ya con razón, de mala manera. Termino, créanme. Y voy a terminar explicando muy sucintamente otra característica humana, la singularidad. Esta, desde una perspectiva hegeliana, apela al carácter único e irrepetible de cada uno de nosotros. Solo yo soy yo. Nunca hubo antes de mí nadie que fuera yo, y nunca lo habrá después. Por eso cada vida es irreemplazable. No somos meros casos de una especie. No somos como una oveja que se muere y metemos otra oveja en el rebaño. Nadie sustituye a un hijo muerto, a un padre muerto. No somos elementos de un agregado, sino la respectiva singularidad de una vida individual. Por eso, y esta es una de las maravillas de nuestro carácter personal, en tanto que respectivos individuos, no solo somos lo que somos, sino que también somos de modo individual y exclusivo lo general mismo. No somos parte de una totalidad abarcante, sino que somos totalidades abarcantes. Valemos en consecuencia lo mismo que vale el mundo, valemos la humanidad entera. Cada uno de nosotros vale la humanidad entera. Esto intuitivamente lo saben ustedes. Cuando a alguien se viola un derecho suyo, salimos nosotros con un cartel con su foto y con su nombre diciendo me has violado a mí, me lo has hecho a mí, me lo has hecho a mí en ella. Lo que le hacen a una persona nos lo hacen a todos. Pero los efectos de la singularidad no terminan ahí, puesto que la vida de 10 no vale más que la vida de 1, ni la de 1.000.000, ni la del mundo entero. Esto es algo que, como sabemos por Eleanor Roosevelt, el socialismo no entendió muy bien cuando no quiso firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque entendían que el Estado valía bastante más que la persona y ninguna persona valía más que el Estado. Afortunadamente, el mundo entero afeó el socialismo soviético, esa ideología totalitaria. Ningún colectivo vale más que un hombre. Esto lo advirtió ya Kant en la segunda fórmula de su imperativo categórico, cuando nos culminó a obrar de tal modo que nunca usásemos de nadie como una cosa, como un medio, sino siempre como un fin. Por singulares somos únicos, representamos a lo general y somos más que lo general. Por eso no podemos consentir la instrumentalización ajena, por más que sintamos empatía por las carencias que soportan determinados colectivos. Es común, por ejemplo, que se reclame el uso de técnicas de reproducción asistida que incluyen el comercio de gametos y el alquiler de vientres ajenos, apelando al sufrimiento de las parejas infecundas, sin contar con que muchas veces esa infecundidad no tiene que ver con la esterilidad de sus miembros, sino que han elegido formas de relación que de por sí son infecundas. Dos personas del mismo sexo no pueden tener hijos, son infecundas por elección. Pero es verdad que sufren, porque no pueden conformar estirpes a partir de su propio material genético. Ya, pero eso da pie a que podamos utilizar los servicios gestacionales, o mejor, utilizar a otras personas como un servicio gestacional, cuando a veces lo hacemos con un fuerte componente clasista y eugenésico, cuando lo acompañamos de condicionantes de raza o de salud. Recuerden, y aquí tienen la foto, la foto que tienen en el medio abajo, la tristemente célebre demanda interpuesta por una pareja de mujeres lesbianas contra el Midwest Sperm Bank, cuando por error fueron fecundadas con el esperma de un varón afroamericano y no con el del donante rubio y de ojos azules que habían solicitado, y demandaron por el follón de vida que se les había montado. Esta denuncia evidencia que el abandono de la hermenéutica del don en la transmisión de la vida, uno tiene un hijo y le ama con independencia de cómo sea. Lo hemos sustituido por la lógica de la producción de hijos a la carta, de hijos para mí, de hijos del deseo, de hijos perfectos. La subrogación tiene también un fuerte potencial colonialista, biocolonialista, pues es la vulnerabilidad social y económica la que empuja a muchas mujeres en algunos países a alquilar sus vientres. Oiga, alquilar sus vientres no, ¿eh? Yo soy mi cuerpo. Yo no me puedo separar de mi vientre. Si alguien me pega un puñetazo, no le digo, oye, dile a tu puño que no golpea mi mejilla. Le digo, oye, no me pegues a mí. Por tanto, alquilar un vientre es alquilar un cuerpo.
Y alquilar un cuerpo es alquilar a una persona. Lo que está produciendo es el alquiler de personas para la satisfacción del deseo de otro. El alquiler de mujeres vulnerables. ¿Le ponemos nombre a eso? Porque cada hijo es singular. Un hijo no es un producto del que se puede disponer, sino un bien en sí mismo. De ahí que la ética de la subrogación no se parezca en absoluto a la de la adopción. La ética de la adopción, lo importante es el niño que no tiene padres y le damos todo lo que necesita, aunque salgan beneficiados también los padres. En la ética de la subrogación, los beneficiados son solamente los comitentes. ¿Qué ocurre si el niño no nos gusta? Ahí tienen a la derecha, y termino, el caso de Baby Menji, una niña que nació, una niña india, encargada a una empresa, a una mafia, que tenía auténticas granjas de mujeres embarazadas por un matrimonio japonés, que se divorció al mes, un mes antes de que naciera la niña, y nadie lo quiso. No lo quería el gobierno indio, no lo quería el gobierno japonés, no lo querían los padres comitentes, no lo quería la gestante, era apátrida, huérfano, sin padres. Ahora les prometo que ya sí que termino, porque cada persona es singular, y lo es desde su concepción. Son controvertidas las experimentaciones que se hacen en universidades católicas españolas, con dinero chino, hibridando personas con animales, metiendo células embrionarias humanas en fetos de animales de granja, al objeto de que, como son células multipotentes, creen tejidos y órganos humanos siguiendo su propio genoma. Córneas, corazones, riñones. Esto puede ser muy útil a la hora de evitar el mercado negro o de eliminar las listas de espera, pero consiste en crear artificialmente una persona para romperla dentro de un animal de granja, con la hipotética idea de que quizá en el futuro esa investigación servirá para salvar a muchas personas que padecen enfermedades. Esto a mis alumnos de biotecnología les parece estupendo. No aplauden con las manos, aplauden con las orejas. Pero es que mis alumnos queridos se han creído la muerte de Dios. Por eso, y en primer lugar, niegan que el ovocito fecundado sea el primer momento, el primer acto existencial de una vida humana y personal. Niegan, además, que esa vida creada para la investigación valga más que la de los potenciales beneficiarios de la misma. No entienden, en definitiva, que la investigación con embriones es una de esas pretendidas intervenciones perfeccionadoras que esconde la intención de tomar posesión de la persona y programarla instrumentalmente. Con la muerte de Dios, y les leo, nos hemos quedado sin palabras para decirnos a nosotros mismos, para explicar nuestra dignidad y, en consecuencia, nuestra irreductibilidad a la condición de cosa, de objeto, para la investigación o para la satisfacción de deseos ajenos. Para explicar que no se puede matar, que no se nos puede comprar, que no se nos puede desechar, que no se nos puede usar. Para explicar que cada vida tiene un valor sagrado. Para explicar que nuestra vida pesa tanto como la vida de la humanidad entera. Para explicar que la vida de una persona sana no vale más que la vida de una persona enferma. Ni la vida de una madre vale más que la vida de un hijo. Ni la vida de una pareja rica occidental vale más que la de una mujer oriental vulnerable. Nos hemos quedado sin palabras para entender que somos hermanos, hijos del mismo padre y miembros de la misma familia humana. Muchas gracias por su paciencia y que Dios les bendiga. Y si no les he defraudado mucho, no me hagan preguntas muy difíciles y vaya ahora a quedar mal. Bien, hay un micro de sala dispuesto para que... Perdón. Hay un micro de sala para que todos ustedes puedan hacer preguntas libremente. Solamente levanten la mano y les facilitarán el micro desde allá al fondo. Por favor. Buenas tardes. En primer lugar, felicidades por la exposición. Y me ha surgido una duda en el sentido de que si podríamos, pensando en lo que se está descubriendo últimamente, tanto como, por ejemplo, lo del CRISPR, que saben usted que es un apaño que lo arregla todo, o dicen que lo va a arreglar todo, la muerte de la muerte, que también dice que está fijada en el 2047, y de una serie de aspectos, ¿cree usted que estamos creando un nuevo Dios? Muy buena pregunta y se la agradezco. Hombre, vamos a ver, el CRISPR, aquí tengo personas, alumnos míos, que saben más de eso que yo, son biotecnólogos ya prácticamente graduados. La tijera molecular soluciona problemas y abre interrogantes. ¿De acuerdo? O sea, sabemos que podemos mejorar cosas y no sabemos las consecuencias segundas de lo que pueda ocurrir, y en algunas cosas es realmente muy eficaz. Bien, realmente lo que ocurre, realmente usted ha dado con la clave. La clave está en morder la fruta del árbol del bien y del mal, del árbol de la vida.
encargarnos la idea de criatura y decidir nosotros que tenemos ya las herramientas técnicas, biotecnológicas y biomédicas para poder dirigir la evolución a nuestro antojo hacia donde nosotros queremos ir. En realidad la evolución ahora se concibe desde una doble, no quiero alargarme, pero creo que esto le va a interesar, desde una doble perspectiva. Por un lado, la tecnogénesis de lo humano. El humano se va hibridando con lo artificial. La biónica, los implantes. En el hombre cada vez hay más elemento artificial que le permite parecerse más, por decirlo de alguna manera, a una especie de robot con cerebro humano. Pero al mismo tiempo estamos biologizando la tecnología, la antropogénesis de lo artificial. Y esos dos caminos convergen, en efecto, en lo que usted dice, en un salto evolutivo a un individuo diferente que podría ser el cyborg, perfectamente. Esto es un poco fantasía, pero llega a decir Aldous Huxley, llega a decir que habrá un momento en que ese nuevo elemento poshumano y tecnificado, el poshumano, tendrá una distancia tan grande con el ser humano actual como el ser humano actual lo tiene con el hombre de China, con Sinanthropus. Solo que del hombre de China, Sinanthropus, al hombre actual, fue una larga y lenta evolución llevada por un relojero ciego, con mucha torpeza, y en cambio el salto del hombre hacia el cyborg será mucho más eficaz. ¿Estamos jugando a ser Dios? Estamos jugando a no ser criatura, sino a ser creador. Estamos jugando a llevar nosotros nuestro propio destino. El CRISPR no es malo, el CRISPR es bueno. El problema es confundir las herramientas que sirven como terapia para curar con herramientas que posibilitan el enhancement, el mejoramiento más allá de las capacidades humanas, porque en el fondo a lo que aspiramos es a terminar con las limitaciones humanas para conseguir otra cosa que está después. El estar dispuestos a renunciar a nuestro carácter personal, nuestra naturaleza personal, en pos de la inmortalidad o de la invulnerabilidad. Explíqueme usted, ¿por qué es malo sufrir? Yo al sufrimiento le tengo miedo, pero he sufrido mucho en esta vida. Usted creo que es mayor que yo y entiendo que habrá sufrido más que yo. Y comprenderá como yo que hay sufrimientos pasados vividos valientemente que han desnudado la esencia de las cosas y nos permiten hoy vivir mejor, que nos han enseñado a vivir adecuadamente. Y que no presumimos de ellos, ni se los deseamos a nadie, pero son lo único de lo que realmente estamos orgullosos porque nos han constituido. Por el miedo a la muerte entró la muerte en el mundo. Y por el deseo de huir de la muerte nos metemos en unos líos impresionantes. Pero ¿sabe lo que ocurre en el fondo? Que todo es mentira. Que al final no vamos a poder matar a la muerte. Lo que hacemos es matar al enfermo. Que no podemos acabar con la pobreza, que lo que hacemos es acabar con los pobres. Esto es lo que pasa, que al final todo esto acaba en eugenesia. No sé si le he contestado. Medio mal. Sí, quizás habría el comentario de ¿habría que poner límites a ese desarrollo? Sí, pero ya lo tenemos. El límite ya existe, lo que habría es que creernos ese límite. Yo no le puedo prohibir a la ciencia que avance de hipótesis en hipótesis. Lo que le puedo decir es que avance de hipótesis en hipótesis cada vez que una de las hipótesis haya demostrado que es beneficiosa para el hombre. No sé si me estoy explicando. ¿Vale? Cuando haya mostrado que ese avance realmente es un progreso no para la ciencia en particular, sino para la humanidad en concreto, no para una clase social, o para un país, o para un Estado, sino para la humanidad en su conjunto, entonces damos el siguiente paso, evolucionamos. Ese debería ser el límite. ¿Alguna pregunta más, por favor? Aquí delante. Bueno, muchas gracias. Hombre. Me ha encantado la ponencia. Yo quería preguntarle, en una situación en la que se puede mejorar una vida e incluso salvarla, como puede ser una edición genética en trastornos como puede ser la fibrosis quística, no actuar, ¿qué supondría éticamente? Vale. O sea, decidir no intervenir. Pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿vale? Y el deber incondicionado de omisión del mal. Existe un deber incondicionado de omisión del mal. Es decir, cualquier buen fin vale cualquier medio. Creo que la respuesta ética es muy evidente. Por bueno que sea un fin, hay medios que son ilícitos y no debemos practicarlos porque al final la consecuencia del mal siempre es un enredo que produce nuevos males. Ahora bien, cuando tú hablas de una intervención genética, ¿a qué te refieres en concreto? Esa es la pregunta que te tengo que hacer. ¿De acuerdo? Si la intervención genética llega hasta el punto de alterar el genoma de la persona, convirtiéndola en otra o en otra cosa que no es ser persona, estamos ante un problema. Una cuestión es intervenir en línea embrionaria, también, y esto hay que comentarlo, y otra cuestión es intervenir en línea germinal. Es decir, el poder curar en línea germinal
y preparar los espermatozoides para ser más perfectos, fortalecer, sin alterar naturaleza, siempre sería bueno. De hecho, ya lo hacemos, ¿de acuerdo? A las personas que tienen ciertas dificultades, fortalecemos esto. Pero claro, cambiar a la persona para convertirla en otra cosa, por muy buen resultado, hombre, es evidente que un robot no se muere. Es decir, si yo fuese capaz. Esto lo persigue Raymond Kurzweil, es el ingeniero jefe de Google. Es aquel que ha creado el escáner que todos ustedes utilizan habitualmente en su trabajo. Escanéame este documento. Pues escaneamos un documento. O esa interfaz que usted habla al ordenador y lo pasa a un Word. Este hombre tenía una frustración terrible y es que su padre murió antes de tiempo, cuando no lo esperaba, y él quiere resucitar a su padre. La única fórmula que se le ha ocurrido es si pudiese llegar un día en que, por medio de su investigación, se pudiese recrear digitalmente la matriz sináptica del pensamiento de un hombre, escanearla, ponerla en una interfaz, de tal forma que yo pudiese abrir el teléfono, ver su software, su imagen en vídeo, escuchar su voz grabada y su inteligencia estaría digitalizada, convertida en un programa. Yo le podría hacer preguntas y él me podría contestar cosas. ¿Por qué te cuento esto? Porque eso ellos le llaman la perpetuidad digital, le llaman la inmortalidad. Pero tú y yo sabemos que eso que habría ahí no sería mi padre, en absoluto, solo sería un programa informático. Hemos conseguido la perpetuidad, pero a consta de que mi padre no esté. ¿Vale la pena acabar con la persona para conseguir la inmortalidad? Es una pregunta que te devuelvo. ¿Vale? Yo entiendo a todas luces que no. Pero además entiendo por una razón que es mucho menos científica de la que tú esperas. Es mucho más antropológica. Y es lo que le quería contestar a aquel señor, que creo que con escaso éxito. Que al final, mi vulnerabilidad no es un defecto de mi naturaleza, sino su cualidad constitutiva. Porque soy vulnerable, porque voy a morir, primero puedes amarme. Porque no soy prepotente, poderoso y me impongo a ti. Porque además, porque voy a morir, aprovecho el tiempo. Ars longa, vita brevis. Porque sé que voy a morir, no me guardo nada para la vuelta, lo pongo todo en el camino, lo doy por entero. Y puedo amar entregándome por completo, porque no tengo nada que resguardar. ¿Hasta qué punto vale la pena que pierda lo que me constituye como persona, lo que me hace amable y digno del amor de los otros? Intervención en línea germinal con matices, en línea embrionaria solo para sanar. Yo creo que la clave está fundamentalmente en la distinción entre lo que es terapia, restitución de un órgano enfermo a su condición natural, mejoramiento, sobrepasar las condiciones naturales para alcanzar cosas no humanas, y poshumanismo, desechar la humanidad, porque lo que nos interesa es la cualidad y no el sujeto que la posee. Lo que nos interesa es la inteligencia y no el sujeto inteligente. La visión y no el sujeto que ve. La salud y no el sujeto sano. No sé si te he contestado, querido. ¿Qué alumnos tengo, Orgulloso. ¿Alguna intervención? Tenemos una pregunta online. Vale. Alguien nos ve, qué bien. Tal diferencia no se debería entre la transformación, no evolución natural de la tecnología, la ausencia de autocontrol. En lo natural es el hombre quien se transforma, en lo último se le transforma. No sé si he entendido bien la pregunta. ¿Me la puede volver a formular? Para no engañar. La leo literalmente. Sí. Tal diferencia no se debería entre la transformación, paréntesis, no evolución, natural de la tecnología, la ausencia de autocontrol. Vale. En lo natural es el hombre quien se transforma, en lo último se le transforma. Bien, le voy a contestar con una cosa paradójica. Realmente el transhumanismo parte de una cuestión que no es del todo falsa, de una premisa que no es del todo falsa. Los hombres somos tecnología. Mi naturaleza es tecnológica. Es decir, desde la prehistoria al tiempo que el hombre ha ido transformando el mundo, humanizando el mundo a su conveniencia, con esa transformación del mundo se transformaba también a él mismo. No sé si me están entendiendo. Pongo un ejemplo. Comíamos carne cruda y nos moríamos por infecciones alimentarias. Y apareció el control del fuego. Con el control del fuego no solamente dejamos de morirnos y vivimos más tiempo, sino que nuestro cerebro creció y pasó de los 450 centímetros cúbicos de Homo habilis a los 1450 de Neandertal. Además, no hacía falta salir a cazar cada 2 horas. Podíamos cazar piezas mayores, asustándolas. Y por tanto, apareció la vida sedentaria. Y por tanto, apareció la relación social. Desapareció la promiscuidad sexual y apareció la familia monógama. Y apareció el ocio, y apareció la diversión, y apareció la cultura. Es decir,
La transformación del mundo por la tecnología me transformó a mí en otra cosa. Me pasó de un primate primitivo a un primate evolucionado y a un Homo sapiens. Pero es que la aparición de la penicilina transforma mi cuerpo. El comer determinados alimentos transforma mi cuerpo. Luego es verdad que yo en cierto sentido soy un hombre, un ser que hibrida lo natural con la tecnología. Hasta ahí todo va bien. Pero todas esas transformaciones lo que hacen, y dice muy bien quien me hace la pregunta, es reforzar mis funciones naturales para que se produzcan con mayor éxito. Pero nosotros hoy no hacemos esto, ¿eh? Nosotros hoy lo que hacemos es doparnos para conseguir metas que no se pueden conseguir. Hoy estamos tomando drogas para el placer sexual cuando no hay disfunción eréctil. Estamos tomando drogas para la mayor concentración cuando no somos torpes. Estamos intentando llevar nuestras posibilidades más allá de los límites naturales. Estamos en el fondo odiando nuestra naturaleza. Estamos pensando que nuestra naturaleza frágil es mala. No sé si estoy contestando a este señor porque además él no me puede contestar. En efecto, estamos sobrepasando nuestra naturaleza con una transformación que no es evolución, pero es posible que estemos, no. Lean ustedes a Harari, por ejemplo. Es posible que estemos apostando por el fin del hombre y que nos esté pareciendo bien. Leo también contesta, pone, disiento, no somos tecné, la inventamos para promovernos, somos siempre el mismo, pero no lo mismo. Bien, yo disiento con usted. Esto es una cuestión de opiniones. En efecto, inventamos la tecnología, pero es cierto que con el cambio, con la tecnología, nos estamos cambiando a nosotros mismos, cambia nuestra musculatura, cambia nuestra complexión cerebral, cambia nuestra estructura cerebral, cambian nuestros hábitos, con los hábitos cambia nuestra salud, etcétera, etcétera. La tecnología la hemos incorporado a nuestra vida. Es cierto, es verdad que somos Homo faber. Y es verdad que una de las extensiones que tenemos de nuestra naturaleza es la herramienta. No somos la herramienta, pero la herramienta ha permitido la transformación de nuestro propio cuerpo. Isidro, ¿algo más? ¿En la red? Somos siempre lo mismo, pero no lo mismo. Otra pregunta. Somos un todo, pero en nuestro individualismo somos únicos. No es cuestión de opiniones, sino de episteme. Perdón. Muy bien, pues nada, le agradezco mucho su punto de vista. ¿Algo más? Bien, pues yo solamente un apunte al final que me ha sugerido desde mi punto de vista más científico quizá, el pensar que la ciencia es siempre provisional e inconclusa. Me acordaba de la frase de Newton, científico y creyente, que dijo aquello de si he visto más lejos es porque estoy a hombros de gigantes. Es decir, el edificio de la ciencia está sin concluir. El edificio de la ciencia tampoco se puede hacer crecer con filas de ladrillos mal puestas, porque si no, estamos hablando de que se cae. Entonces, pues esa reflexión un poco más humilde no nos vendría mal a los tecnólogos y a los científicos pensando que lo que hacemos hoy será un caso particular de algo mucho más extenso y más complejo en el futuro, como ha pasado con la mecánica cuántica y todo lo demás, también estará pasando en la biología, como está pasando, por cierto, que está tomando las riendas de la medicina, cuando la medicina era un arte, como ellos mismos dijeron, era otra cosa. Cuando hoy se basa en postulados biofísicos, la cuestión ha empezado a ser diferente. Y a los tecnólogos mucha paciencia, caballeros, porque estamos hablando de estar utilizando la ciencia y la tecnología para ir descubriendo cosas que aún no existen o que no vemos. El otro día en esta misma sala yo definía a los científicos como aquellos que ven lo que los demás solo miran. Eso es muy importante porque requiere dos cosas, mucha preparación y mucha capacidad de observación. Bien, pues les agradezco muchísimo a ustedes por estar a esta charla hoy, tan atentos, tan dispuestos a colaborar, a la red que también ha estado muy operativa y por supuesto a nuestro conferenciante. Mucho gusto en haberte conocido aquí y muchas gracias por tu colaboración. A todos ustedes, hasta la próxima.